Buenos días chicos, bueno finalmente vamos a ver la última clase referente a los instrumentos de pago internacional. Habíamos visto las clases pasadas, en principio el Banco Mundial Internacional FMI, por qué se había creado, cuál fue su finalidad, cómo hoy actúa en las distintas facetas de la economía política de los países, un banco internacional, Fondo Monetario Internacional, y también después vimos el Banco Central de la República Argentina, el BCR, y finalmente la otra clase, la estructura de un banco y en qué funciona. La importancia de todo esto es que su injerencia en el comercio exterior, cómo interactúa con el importador y el exportador. Y vamos a ver que el banco es un intermediario financiero en el cual no se liga a las cuestiones de fondo que hay entre un importador y un exportador. La negociación que ellos lleguen a cabo, negociación y pago, en esta negociación entran las cláusulas, los cuales entra costo, flete, seguro, mercadería, monto, precio, seguro, envío, etcétera, etcétera, todas las condiciones de compra-venta internacional que se da entre importador y exportador van a estar en estas cláusulas. Dentro de ella va a estar la forma de pago, y esta forma de pago tiene que ver con los instrumentos de pago internacionales. ¿Cuáles son? Tenemos varios. Tenemos el cheque que habíamos estudiado, el cheque, que es una orden, una promesa, una orden de pago con distintas características. Tenemos la letra de cambio, que es un título valor, también que establece el precio, el monto, el precio, la fecha y el acreedor. Tenemos el giro bancario, tenemos el sistema de giro bancario que se establece, deposita la suma de dinero en los bancos, y tenemos también el sistema de cobranza en el cual un banco gestiona por cuenta y orden de su cliente el cobro a otro cliente. Y después tenemos finalmente la carta de crédito, que es la más utilizada y la que más tiene efectividad para instrumentar una forma de pago. Todo esto son formas de pagos internacionales. Formas de pagos internacionales. ¿Qué es lo importante acá? Que interviene siempre el banco. Y vamos a ver cuáles son las características del banco en este sistema que se utiliza para pagar. Hoy vamos a entrar a ver la favorita, que es la carta de crédito. Esta carta de crédito interviene en dos bancos, un banco emisor y un banco receptor, en el cual ambos van a estar relacionados en el circuito de instrumentación de entrega de documentos y de pago con el exportador y con el importador, en donde en este circuito se va a liberar la mercadería, y en el transcurso que se libera la mercadería, el beneficiario, que es el que en este caso el exportador mandó la mercadería al importador, el importador autorizó a su banco a una carta de crédito documentada con este banco, cosa que cuando se reciba todo, cuando envíen la mercadería y envíe las documentales de la operatoria aduanera, envíe al banco, el banco del OK, este banco puede pagar a través de la carta de crédito el monto de dinero. Es decir, todos se aseguran el envío de la mercadería. Mientras va enviando la mercadería, este banco recibe las documentales pertinentes al despacho
comunica al banco del importador, el importador da el ok y una vez que se cierra la conformación de las documentales, este banco paga al exportador. Entonces, todos quedan asegurados en cuanto al envío de la mercadería, en cuanto a que están bien los documentales de la mercadería que corresponden conforme a lo pactado y se confirma el pago al exportador. Vamos a ver que la carta de crédito tiene varias formas, revocable, irrevocable, no confirmada, confirmada, etc. Lo ideal es una carta de crédito irrevocable y confirmada. ¿Qué significa esto? Que esta característica de esta carta de crédito va a asegurar al exportador que vendió la mercadería que va a cobrar, aunque una vez que liberó ese tipo de instrumento de carta de crédito, ya no puede revocar. No solamente que no puede revocar, porque es irrevocable, sino que es confirmar. ¿Qué significa esto? Que si cae en insolvencia o no tiene en ese momento para pagar, el banco se hace responsable de cubrir la cuenta o el pago de esa suma de dinero. Por eso es importante siempre, esa es una de las transacciones más importantes que se usan en la forma de pago, porque carta de crédito revocable y confirmada, porque ya no se puede revocar, y es confirmada, que significa que el banco termina sí o sí pagando la suma de dinero. Por eso es importante y muy utilizada ese instrumento de pago en el mecanismo que se usa en los contratos de compraventa internacional. También uno de los puntos relevantes de esta cuestión es que las cartas de crédito, para su funcionamiento, tienen que estar cabalmente realizadas. ¿Qué significa esto? Que se tenga en cuenta de no caer en los errores comunes, que son varios. Por ejemplo, que la carta de crédito refleje todas las cláusulas pactadas entre comprador y vendedor, o sea, importador y exportador. Entonces, ¿por qué? Porque esto a su vez va a llevar a las otras documentales, que son el seguro, la fecha del seguro, que cubre el seguro, la mercadería, las firmas de las partes, que coincida en la facturación, coincida tanto el monto del precio como cantidad de mercadería. Todos los detalles y cada uno de lo que se pactó en el compraventa internacional tiene que estar reflejado en esta carta de crédito, porque a su vez esta carta de crédito se va a materializar con todos los instrumentos y documentos que se acompañen y que van a ser enviados a este banco, va a confirmar y a su vez va a comunicar a este banco para que se proceda al cobro de la carta de crédito. Entonces, una de las cosas que siempre por ahí tranca la carta de crédito es que todo esto se cumpla cabalmente, cada uno de los requisitos establecidos entre las partes y en las cláusulas del contrato de compra-venta. Así que en esto consigue el instrumento de pago internacional. Hemos visto que hay distintas formas, la más utilizada es la carta de crédito, y eso generalmente se inicia cuando las relaciones son variadas o hay una cierta desconfianza entre los importadores y exportadores, las primeras negociaciones, o las economías de los países están complicadas, también se suele usar. Por eso es importante haber visto banco y cuál es la importancia de cómo el banco interactúa en el comercio internacional, especialmente en este tipo de instrumentos de pago que pueden utilizar las partes y que dan seguridad a la compra-venta internacional. Así que estos son los puntos resaltantes de esta unidad número 3, instrumento de pago, específicamente carta de crédito, concepto de carta de crédito, cláusulas formas de utilización de la carta de crédito y cuáles son los errores comunes que debemos evitar para que la carta de crédito no tenga ni un tropiezo o no sea rechazada en el banco.
Fin de los temas. Cualquier pregunta, inquietud, me mandan una pregunta a mi correo y estaré contestando.